Ahora sí se ve, ¿no? Bien. Aquí estaba alfa 2. Aquí abajo está alfa 1. Es un plano proyectante vertical. Y dice que también tenemos un plano beta. Aquí está beta 1. Aquí está beta 2. Y tenemos un puntito. Aquí se encuentra A1 y por aquí está A sub 2. Ahí está. Nos dice construir un plano. A este plano lo llamaremos gamma, ¿vale? El plano se va a llamar gamma, el plano que queremos buscar. Construir un plano, vamos a decir que gamma es ese plano, que sea perpendicular común a los planos alfa y beta, o sea, que sea perpendicular tanto a alfa como a beta, ¿no? El punto A pertenece al plano beta. Aquí le falta estas rayas que indican que ese punto A define al plano beta, donde beta es un plano que pasa por la línea de tierra. Entonces, para esto, primeramente debemos conocer si realmente es posible construir, y por chat me responden rápido, por favor, lo que crean ustedes. ¿Será posible construir un plano que sea perpendicular a dos planos? La pregunta. Este es el número 8, el ejercicio 8. A ver, por chat, por favor, rapidito. Ahí. ¿Creen que se pueda construir un plano que es perpendicular a dos planos? ¿Será posible? Eric dice que sí, no que sí. Y nadie dice que no. Yo les digo que no es posible, ¿no? Ivy Alejandra dice, si los planos son paralelos, no creo que... Si ambos planos sean paralelos. Bueno, la respuesta es no importa si los planos son paralelos o no son paralelos, o si esos planos son esos. O sea, la idea es aquí ver alfa y beta, ¿no? No importa cómo esté alfa o cómo esté beta, siempre es posible construir un plano perpendicular a los planos. ¿Ya? No importa si alfa y beta son paralelos, o si alfa y beta son perpendiculares, o si alfa y beta no tienen nada de especial, o sea, que estén como sea, siempre es posible construir un plano perpendicular a ambos. Si fuera paralelo los planos alfa y beta, nos trazamos un plano paralelo a alfa y automáticamente va a ser paralelo también a beta, ¿no? Porque esos planos son paralelos. Entonces es más fácil aún. Ahora, si es que esos planos ya son perpendiculares, no hay ningún problema. Y ustedes imagínense el sistema diédrico de Mons, ¿no es cierto? Imagínense en el primer cuadrante, tienen el plano vertical, tienen el plano horizontal. Esos planos son perpendiculares. Nada impide que podamos trazarnos un plano perpendicular a ambos. Ese plano se conoce como el plano de la tercera proyección, por ejemplo. Ya, sin importar cómo estén los planos alfa y beta, es posible. ¿Cómo se hace? Ustedes tienen que pensar ahora, si es posible, bueno, ¿cómo haríamos? Bueno, yo les voy a decir lo siguiente. Ustedes pueden decir que aquí tienen un planito, así, no importa, ustedes saben que eso es un esquema solamente. A este lo nombraremos como alfa, ¿ya? El plano alfa. Ojo, no es el plano vertical, no es el plano horizontal, es el plano alfa. Estamos representando este plano alfa. Ahora vamos a dibujar el plano beta. El plano beta puede estar como sea. ¿Ya? Lo dibujaremos así. Por ejemplo, ese que es el planeta beta, donde el plano beta se va a intersectar en alfa en esta z. Ahí está. Esto va a ser beta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo puedo trazar un plano perpendicular a los dos planos? Sencillo. Lo único que necesito es trazar un plano perpendicular
a la recta de intersección de esos dos planos. ¿Ya? Me trazaré un planito donde la única condición de ese plano es que este plano verde que estoy trazando sea perpendicular a la recta de intersección de esos dos planos. Ahí está, fíjate. El plano beta, perdón, este plano al el verde, llamamos gamma, es perpendicular a esta recta roja, a esa recta roja la llamaremos la recta M, ¿ya? Y automáticamente gamma va a ser perpendicular a beta, claro que sí, va a haber 90 grados con beta, y también va a haber 90 grados con alfa. ¿Por qué? Porque está siendo perpendicular a una recta de esos dos planos. Entonces, automáticamente, este plano tiene que ser perpendicular a los planos alfa y beta. Un ejemplo claro, si ustedes agarran su cuaderno anillado, donde el anillado se presenta la recta M y las dos tapas se presentan la recta, el plano alfa y beta, ¿cierto? Sin importar qué abertura tenga, si ustedes se trazan ahí una hoja perpendicular al anillado, claramente esa hoja va a ser perpendicular a las dos tapas, o sea, el plano alfa y el plano beta. ¿Se entiende la idea? Sí, ¿no? ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, solamente es cuestión de encontrar la recta de intersección de estos dos planos que tenemos acá. Y para eso, bueno, esa recta de intersección es súper fácil de sacarla. ¿Ya? Como se trata de un plano, el plano alfa es un plano normal, el plano beta es el problema. El plano beta es un plano que pasa por la línea de tierra. Por lo tanto, su intersección, encontrar la intersección de esos dos planos es un poquito complicado, pero esto ya hemos hecho en clases. ¿Ya? Yo lo voy a hacer aquí directo, la intersección, porque ustedes el tema de intersecciones ya deberían dominar. Me trazo un plano auxiliar, a este plano auxiliar yo lo pongo como tau, pero un plano es un plano paralelo al plano horizontal de proyección. Voy a colocar tau sub 2. Luego voy a intersectar tau con alfa y tau con beta. A la recta de intersección de tau con beta lo llamaré la recta A. Aquí va a quedar A sub 2 y A sub 1 va a pasar por A1. Ya les dije incluso que esto de memoria ustedes se pueden aprender. La intersección de un plano con un plano que pasa por la línea de tierra. ¿Ya? A la intersección de tau con el plano alfa lo llamaré B, la recta B. Aquí va a estar B sub 2 y va a quedar confundido aquí. Perdón. A ver qué estamos haciendo. Aquí ha de estar, un momentito. Hemos dicho que A ver, voy a poner para acá, que A es la intersección de tau con beta. Ahora, la recta B va a ser la intersección de tau con alfa. Aquí tenemos tau 2. Entonces, por ahí mismo quedaría B sub 2. Bueno, y casualmente en este caso B sub 1 va a quedar confundido ahí, ¿no? Va a estar confundido ahí B sub 1 en este caso. Ahora, el punto B lo llamaremos a la intersección de la recta A con la recta B. Entonces, intersectamos. A ver, un momento, un momento. Hay un error. Aquí hay un detallito, pero estamos haciendo mal aquí. Voy a... B2 está bien, B1 está mal. B1 va a ser la de esta de gamma 2, de alfa 2, perdón, hasta chocar con tau 2. Casi hago mal, ¿no? Ahí, desde ahí levantamos hasta la línea de tierra
y trazamos. Un momento, a ver, algo estamos haciendo mal aquí. Déjame pensar un poquito. A ver. En realidad, B sub 2 tiene que estar confundido con alfa 2, porque es una recta de intersección de beta, un plano cualquiera con un plano proyectante vertical. Entonces, B2 tiene que estar confundido con alfa 2, necesariamente. Eso tiene que cumplirse en este ejercicio. Pero al mismo tiempo, a ver, para esta parte, haremos nuevamente, a ver. Trazamos el plano, auxiliar va a ser tau, hemos dicho que va a ser tau sub 2, y la recta A va a ser la intersección de tau con, primeramente, beta. Entonces, ahí va a estar A sub 2 y A sub 1 tiene que pasar por A1, necesariamente. Aquí estar A sub 1. La recta A está bien, una recta paralela a la línea de tierra como tiene que ser. Ahora la intersección de B va a ser la intersección de con alfa. Para ello, la proyección vertical a ver, rápidamente. Salimos de los rápidamente. Tenemos esto y tenemos aquí este plano. Está ahí. Y tenemos este otro plano. Ok, ya sé. Tenemos esto. Y queremos encontrar la intersección de estos dos, entonces se van a intersectar de esta manera. Listo. Ya está. Me estaba un poquito confundiendo con las particularidades que tiene estos dos planos. Y lo que pasa es que su intersección es una recta de punta. ¿Ya? Su intersección de esos planos es así. Esa es la recta de intersección, una recta perpendicular al plano vertical de proyección. ¿Ya? O sea que estamos bien. B sub 2, entonces vamos a primeramente vamos a buscar B sub 2. Para esto, vamos a intersectar lo que esto llegaría a ser alfa 2 con tau 2. Se intersectan en este punto y eso llega a ser B sub 2. La recta B está aquí. Su proyección vertical claramente es un puntito. Entonces, la intersección de alfa 2 con tau sub 2. Buscamos tau 2 con beta 2, con alfa 2. Prolongamos esto. Ahí está. Y también prolongamos la recta que está en color verde, donde está tau. Vamos a prolongar esto. Ahí está. Y marcamos en este punto. Marcamos aquí. Eso llegaría a ser claramente B sub 2. Ahora, B1 perpendicular a la línea de tierra.
todo esto es B1. ¿No? Claramente la proyección horizontal de la recta B es perpendicular a la línea de tierra, porque estamos proyectando esta recta B y su sombra aquí abajo quedaría perpendicular a nuestra línea de tierra, ¿no? Ahí está. B sub 2 y B sub 1. Finalmente, llamemos I a la intersección de A con B y intersectamos. A2 con B2. ¿Están confundidos? No hay ningún problema. Ahora A1 con B1 y marcamos. A1 con B1 está aquí. A1 es esto que está ahí. B1 es esto que está ahí. Se intersectan en este lugar. Entonces se asocia I sub 1. I sub 2 es también ese puntito de ahí. La intersección de A2 con B2. Entonces eso de ahí es I sub 2. El punto de ahí. Entonces ya tenemos dos puntos de nuestra recta de intersección. Vamos a unir con este otro punto, porque aquí se intersectan alfa 2 con beta 2, alfa 1 con beta 1, es un punto más de la recta de intersección. Entonces unimos, vamos a decir que ese es el punto O, aquí estará O1, O2. Ese punto es O1 y O2. Entonces, unimos O1 con I sub 1, tenemos esto de acá. A la recta de intersección le hemos llamado como M, eso será M1. Ahora, M2, la intersección de O2 con I sub 2. Y claramente va a quedar confundido con alfa 2, ¿no? Todo eso va a ser M2. No lo voy a poner porque sé que se confunde con alfa 2. Entonces, ya tengo esta recta de intersección M. Ahora, debo trazar el plano gamma perpendicular a la recta M. Atención, ¿cómo un plano es perpendicular a una recta o una recta perpendicular a un plano? Fácil. Para que una recta sea perpendicular a un plano, las proyecciones de la recta tienen que ser perpendicular a las trazas del plano. La proyección vertical de la recta perpendicular a la traza vertical del plano. La proyección horizontal de la recta perpendicular a la traza del plano. Tracemos entonces. Como no me dijeron nada más que trace, solamente me trace ese planito, y aquí tengo ya la recta M, entonces mi plano es gamma, ¿no? Este es el plano gamma que estoy buscando. Entonces gamma 2 tiene que ser perpendicular a M2 y trazo por cualquier lado. Como no me dijeron por dónde tiene que pasar, lo puedo trazar a mi elección. Por ejemplo, yo lo puedo trazar por acá. Trazo. Ahí está lo que es gamma 2. Ahora, gamma 1 tiene que ser perpendicular a M1. Lo que voy a hacer es prolongar M1 porque me va a faltar visibilidad de la recta M. Voy a prolongar un poquito, por ejemplo, hasta por ahí. Y ahora sí, puedo trazar gamma 1 perpendicular a M1. Entonces agarro mi regla, me aseguro de que mi regla esté perpendicular a M1, perpendicular a M1, y, y trazamos. Ahí está. Gamma 1, esto es perpendicular, no se olviden, y esto también es perpendicular. Hay que colocar siempre el signo de perpendicularidad, porque nada, si no, nada asegura que sean perpendiculares. Y obviamente gamma 1 y gamma 2 se van a intersectar en este punto de la línea de tierra. De esta parte, lo único que que seguramente les ha causado problemas es la parte de intersecciones, ¿no? Yo les doy un poquito directo al principio. Estaba con una inquietud, ¿no? Que no aparecía la recta M, y justamente me he dado cuenta porque ya más o menos sabemos dónde tiene que quedar, pero ya se ha resuelto. Y yo lo he hecho rápido porque perpendicularidad nos va a tomar mucho tiempo hacer. Todo el tiempo repetimos, digo, pero intersecciones repetimos todo el tiempo y no vamos a avanzar sino. Fuera de lo que es la intersección de los planos, ¿hay alguna pregunta? ¿Se ha entendido? Excepto en la parte de intersecciones. ¿Se entiende lo demás?
Sí, sí. ¿Seguro? Ya. Digan no los que no hagan, los que se han perdido en la parte de intersecciones. O algo, ¿no? Bueno, haremos un ejercicio más para seguir viendo ahora el tema de perpendicularidad. Bien, miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver rápidamente un poquito de perpendicularidad. ¿Ya? Si yo aquí tengo un plano, vamos a llamar este caso 1. Este va a ser el primer caso. Recta perpendicular a un plano. Aquí tenemos el plano alfa, aquí va a estar alfa 2 y aquí va a estar alfa 1. Ahora, me interesa trazar a mí una recta perpendicular al plano alfa. Entonces, lo único que tengo que hacer es asegurarme de que las proyecciones de la recta sean perpendiculares a las trazas del plano. Entonces, si mi recta va a ser M, entonces esta va a ser M2, vamos a decir, esta va a ser M2, pero M2 tiene que ser perpendicular a alfa 2. Ahora, M1, yo la trazo por donde sea, pero tiene que ser perpendicular a alfa 1. Le puedo trazar donde sea, por ejemplo, por acá, por ahí. Trazo M1. M1 perpendicular a alfa 1. Entonces, la recta M y el plano alfa son perpendiculares, ¿ya? Eso es la perpendicularidad entre una recta y un plano. Las trazas, la proyección vertical de la recta perpendicular a la traza vertical del plano. La proyección horizontal de la recta perpendicular a la traza horizontal del plano. Y lo mismo, si tendríamos la recta M y queremos trazarnos el plano alfa, alfa 2 perpendicular a M2, alfa 1 perpendicular a M1, ¿no? Es lo mismo. Ahora vamos a ver lo siguiente. Otro caso. Planos perpendiculares. Perdón por la letra, está un poquito fea, no hay ningún problema. Por ejemplo, si yo tengo aquí un plano de cualquier nombre, por ejemplo, el plano alfa, aquí está, el plano alfa. Este que sea alfa 1, bueno, alfa 2, y este que sea alfa 1. ¿Ya? Y ahora yo quiero trazarme un plano perpendicular a alfa, y llamemos beta al plano perpendicular a alfa. Yo puedo hacer lo siguiente. Puedo trazar beta 2 así y beta 1 así. ¿Está bien eso? Ah, ojo, 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 perdón. Perpendicular. Acabo de hacer que dos planos son perpendiculares si las trazas son perpendiculares. En el chat, por favor. A ver. En el chat, por favor. ¿Está bien lo que acabo de hacer?
Roberto dice Sí, que no, Ivy dice que no, John dice que no. ¿Por qué no estará bien si sus trazas son perpendiculares? Roberto Carlos dice no necesariamente, puede haber casos en los que sí, digamos, ¿no? Y la respuesta es que no, ¿ya? No hagan eso en su examen. En mi examen del 2016, eso fue mi pregunta de examen. Me daban un proyecto alfa, me decían trazar tu plano perpendicular al plano alfa, es la pregunta. Y yo he hecho eso y siguiente semestre, ¿no? ¿Qué se debe cumplir? Vamos a escribir aquí abajo, ¿ya? Para el caso uno vamos a escribir recta para perpendicular al plano aquí. Las proyecciones de la recta deben ser perpendiculares esto indica perpendicular, ¿ya? A las trazas del plano. Entre paréntesis, M2 perpendicular a alfa 2 y M1 perpendicular a alfa 1. ¿Ya? Eso se tiene que cumplir. Entiéndame, por favor, esto indica perpendicular, eso indica perpendicular. ¿Ya? Ahora, en el caso 2, para que dos planos sean perpendiculares, ¿cómo escribo cortito? Ya. Llamemos beta el plano perpendicular alfa. ¿Ya? Se debe beta 2 de beta debe ser perpendicular por lo menos a una recta de alfa. ¿Ya? Para que beta sea perpendicular a alfa, beta debe ser perpendicular por lo menos a una recta de alfa. ¿Cómo se explica esto? Bueno, si tú aquí tienes este plano y ese es el plano alfa, y tú quieres trazarte un plano perpendicular al plano alfa, entonces lo que tienes que hacer es agarrar una recta cualquiera de alfa, por ejemplo, esta recta, llamemos la recta M, agarras una recta de alfa, porque alfa tiene infinidad de rectas, te agarras cualquiera de esas y solamente te trazas ahora beta, beta te trazas, pero perpendicular a esa recta que has tomado, ¿no? Ese plano es perpendicular a la recta M, por lo tanto, automáticamente va a ser también perpendicular a nuestro plano alfa, ¿ya? Por eso aquí digo, para que dos planos sean perpendiculares o para que beta sea perpendicular a alfa, beta debe ser perpendicular por lo menos a una recta de alfa. Digo por lo menos porque con una es suficiente. Obviamente, beta, que es esto que está acá, es perpendicular a todas las rectas de alfa, ¿no? Es perpendicular a todas las rectas de alfa. Basta con que sea perpendicular a una, automáticamente beta va a ser perpendicular a alfa. Entonces, no es que hay que tomar perpendicular beta 2, perpendicular alfa 2 y beta 1 perpendicular alfa 1, eso está mal, ¿ya? Eso está mal. No siempre, eso no garantiza que sean perpendiculares. Entonces, resolvamos eso. Paso número uno, tomar una recta de plano alfa. Y ustedes ya saben que las rectas más fáciles son las rectas horizontal y la recta vertical. En este caso, tomaré una recta horizontal. Llamemos M esa recta horizontal. Esto va a ser M2. Marcamos aquí. Esto estoy haciendo lo que hemos hecho en clase solamente, ¿no? Marcamos aquí. Y desde ahí vamos a bajar a la línea de tierra. Esto no hago mucho énfasis en esto porque esto ya hemos visto en clases. Y ahora M1 tiene que ser perpendicular, digo, paralelo a alfa 1. Esto va a ser M1. Entonces ahora la recta M ya pertenece al plano alfa.
pude haber tomado cualquier otra recta, ¿ya? Cualquier otra recta. La idea es tomar solamente una recta de plano. En este caso yo tomé la recta M. Y ahora sí, beta, puedo trazármela perpendicular a la recta M. En tal caso, beta 1 perpendicular a M1. Entonces, agarro mi regla y coloco perpendicular a M1. Ahí está. En otro color, está muy oscuro. Ahora sí. Ahora sí. Esto va a ser beta 1 perpendicular a M1. Claro, en este caso, como M1 y alfa 1 son paralelos, beta 1 va a quedar perpendicular a alfa 1. Pero esa no es la idea. La idea es trazar beta 1 perpendicular a M1 y beta 2 perpendicular a M2. Y en este caso particular va a ser perpendicular también a la línea de tierra, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Y esto va a ser beta 2 perpendicular a M2. Caso particular, en este caso también es perpendicular a la línea de tierra, pero es solamente por este caso, porque yo he tomado la recta M de esa manera. Si tú te tomas la recta M diferente, una recta general, entonces el plano también va a ser diferente, ¿no? ¿Se entiende estos dos conceptos que acabo de dar? ¿Alguna pregunta de eso? ¿Todo claro? Ah, sí, estos son los dos casos generales para los ejercicios, solo hay de esos dos tipos. Hay uno más, hay uno más, hay uno más. Enseguida. Esos son dos. Ahora voy a explicar uno más, que son rectas perpendiculares. Entonces, mi lápiz está medio mal. Rectas perpendiculares entre sí. Permítame un momentito, ahorita regreso. Bien, sigamos, perdón por la molestia. Bien, estamos en que ya hemos visto recta perpendicular a un plano, planos perpendiculares, y ahora veremos rectas perpendiculares entre sí. Ya, obviamente vamos a analizar dos rectas que sean perpendiculares.
Entonces, si aquí yo tengo esta recta, por ejemplo, la recta S, esto va a ser S2, porque es muy grande, esto que sea S2, y aquí puede estar S1, ahí está, aquí va a estar S1, y yo quiero trazarme una recta perpendicular, voy a, para que no piensen que esos son paralelos, ahí está, S1, ¿ya? Y a mí me interesa trazar una recta perpendicular a la recta S. Entonces, llamemos M a la recta perpendicular a S. ¿Cómo tienen que quedarnos las proyecciones de M con respecto a las proyecciones de S? ¿Ver? ¿Alguien se anima? ¿Cómo yo me trazo una recta perpendicular, una recta perpendicular a la recta S? ¿Puedo trazar esto? A ver, esto que sea M2, pero ojo, perpendicular a S2, y M1 perpendicular a S1. ¿Está bien eso? Para que si en este caso al trazar de esa manera la recta M será perpendicular a la recta S. Jonathan Milton dice, creo que está, y creo que está Mm, en lo correcto, dice, no, dice que deben ser perpendiculares. ¿Por qué no? mm, porque no nos confirman todavía que están perpendiculares. Primero tendríamos que sacar las trazas de la recta y hacer contener un plano que sea perpendicular a sus trazas homónimas de la recta, y de 100 haríamos contener una recta a ese plano, y de 100 podríamos confirmar que es perpendicular. Exacto. ¿No? Algo así. Entendí tu idea. ¿Ya? Entendí. Bueno, es lo que acabo de hacer está mal. Ya ustedes no van a hacer eso si ustedes les pide trazar una recta perpendicular a otra y hacen de esa manera, está mal. No garantiza que la perpendicularidad, ¿no? ¿En qué caso sí garantiza? Por ejemplo, cuando una recta es de punta y una recta es horizontal. O sea, una recta vertical y una recta horizontal. Ah, bueno, ahí sí sus proyecciones van a ser perpendiculares. ¿No? O una recta paralela a la línea de tierra o una recta vertical, también ahí sí, pero en lo general no garantiza que las proyecciones de las rectas sean perpendiculares, no garantiza que realmente las rectas sean perpendiculares. ¿Cómo se hace entonces esto? Bueno, fíjate, si tú tienes aquí una recta, por ejemplo, esta recta es la recta S, ¿no ven? La recta S. Esta es la recta S. Y tú quieres trazarte una recta perpendicular a la recta S, lo que tienes que hacer es trazarte un plano perpendicular a la recta S. Por ejemplo, el plano alfa. Pero el plano alfa es perpendicular a la recta S. Y ya hemos visto cómo se traza un plano perpendicular a una recta. Entonces, cualquier recta de este plano alfa, realmente cualquier recta de este plano alfa, va a ser perpendicular a la recta S, porque está contenido en un plano que ya es perpendicular a la recta S. Ojo, estamos hablando solamente de que la recta sea perpendicular a la recta S, o sea, cualquier recta del plano es perpendicular a S. Eso no garantiza, escuchen bien, eso no indica que por ejemplo, si esta fuera la recta M, vamos a borrar algunas cuantas, nos quedemos solamente con esta, tomamos una recta de alfa, por ejemplo esta de acá, y llamemos esa M. ¿M es perpendicular a S? Claro que sí, porque está en el plano alfa y alfa es perpendicular a S. Pero M no se intersecta con S, ¿ya? Que sean perpendiculares no significa que obligatoriamente tienen que intersectarse, ¿ya?
La recta M y la recta S, en este caso, no se están intersectando, pero puede que sí se intersecten, ¿no? De hecho, me pueden pedir además que corte la recta S. Pero generalmente, al decir perpendiculares entre sí, no nos está importando si se intersecta o no. El enunciado nos tiene que confirmar si queremos que la recta M se intersecte. Por ejemplo, puedo trazar otra recta más de este plano alfa. Por ejemplo, esta recta, llamemos la recta R en color verde. R sigue siendo perpendicular a S. La diferencia es que R sí corta a S. M sigue siendo perpendicular a S, pero M no corta a S. Las dos son perpendiculares a S. Una la intersecta, la otra no. ¿Ya? Entonces, paso número uno, trazarse un plano perpendicular a una recta. Ya sabemos cómo se hace. Nos trazamos ese plano. Y ya sabemos si el plano se llama alfa, por ejemplo. Alfa 2 tiene que ser perpendicular a S2. Este va a ser alfa 2. Perpendicular a S2. Aquí hemos visto eso, ¿no? Ahora, alfa 1 tiene que ser perpendicular a S1. Voy a prolongar un poquito a S1. Voy a prolongarlo. ¿Así? Y ahora sí. Agarro mi regla y me aseguro de que esté perpendicular a S1. Por ejemplo, ahí. Y esto va a ser alfa 1 perpendicular a S1. ¿Ya? Es perpendicular a S1. Y alfa 2 perpendicular a S2. Ya tengo el plano alfa. Ahora quiero sacar cualquier recta de ese plano. ¿Ya? Cualquier recta de ese plano. Entonces, saco realmente cualquier recta de plano. Por ejemplo, una recta horizontal, una recta frontal o cualquier recta en general, la puedo sacar. Yo voy a sacar una recta horizontal. Ya saben, si mi recta se llama M y es una recta horizontal, M2 tiene que ser paralela a la línea de tierra. Busco donde M2 choca con alfa 2 y desde ahí bajo a la línea de tierra. Y luego M1 tiene que estar paralelo a alfa 1. Eso hemos visto en clases presenciales. Ahí está. Y esto va a ser M1. De esa manera, la recta M ya es perpendicular a S, pero lo más probable es que M y S no se intersectan. ¿Cómo se llama cuando dos rectas no son paralelas, pero tampoco se intersectan? Como en este caso, la recta M y la recta S no son paralelas, pero tampoco se intersectan. Se llama rectas que se cruzan, ¿ya? O rectas alabeadas, ¿ya? Ese término de alabeadas lo van a ver mucho más que todo con el ingeniero Taylor, es la palabra que usa comúnmente, otros lo llaman rectas que se cruzan, ya es lo mismo, rectas alabeadas o rectas que se cruzan, son rectas que no son paralelas, pero tampoco se intersectan, se cruzan. Ahora sí, ya hemos visto los tres casos, recta perpendicular a un plano o plano perpendicular a una recta, que es lo mismo, planos perpendiculares entre sí y rectas perpendiculares entre sí. Como si a mí me pidieran que además bueno, si a mí me interesa conocer la recta R ahora, ¿no? O sea, una recta perpendicular a la recta S, pero además que se intersecte, en este caso R. ¿Qué debo hacer? Fácil. Agarro, simplemente busco el punto de penetración de la recta S en alfa, porque alfa ya lo he trazado, busco este punto y por ese punto trazo la recta R, que está contenida en alfa, ¿no? Así de sencillo es. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, vamos a hacer la 9. Miren, la 9 no vamos a hacer. Primeramente, preocupémonos en resolver en el, en el espacio. La 9 no es que yo las fórmulas me sé de memoria. Algunas, la mayoría o una gran parte yo las sé. La 10 Hay unos Auxi. ejercicios bien típicos. Sí. Hay unos Auxi, ejercicios la bien 10. típicos que está. A ver, 10. Es lo mismo, pues, más fácil. Ya no hay problema. Vamos a hacer la 10, la 9 es lo mismo.
¿Ya? Ahora ingresemos, miren. Vamos a hacer la 9 y la 10, ¿ya? La 9 y la 10. Pero no vamos a hacer todo. Yo ahora les digo qué vamos a hacer. Miren, porque el tiempo ya son medianoche más, ¿no? Para la 9. Nos dice, dadas las rectas alabeadas R y S, hallar la recta Q, que es perpendicular común a R y S y que pasa por A. Bueno, tenemos aquí la recta R y tenemos aquí la recta S, que es alabeada. Desde este ya nos dice que esas rectas no se cruzan, no se están intersectando, ¿no? El término alabeado, repito, indica que esas rectas no se están intersectando. ¿Ve por esa parte? Ahora sí, R y S. Y además te dan un puntito por ahí. Ese punto lo pondremos por acá. Ahí está el punto A. En algún lugar va a ser el puntito A. ¿Ya? Por ahí es el punto A. La pregunta ahora es, ¿cómo yo puedo construir una recta que sea perpendicular a las dos rectas y que pase por el punto A? Porque a mí en el examen van a preguntar lo que sea y yo tengo que formular primeramente aquí y de aquí llevar al sistema, al plano depurado, ¿no? A trabajar con sus proyecciones. ¿Alguien tiene una idea de cómo hacer esto? O sea, no es que yo no sé, ¿no? Pero ¿alguien tiene una idea? ¿Está pensando ahorita cómo hacer? ¿Cómo generar su esquema? ¿Alguien? ¿Dónde está nuestro amigo Roberto que hablaba en el WhatsApp? A ver, Roberto creo que era, ¿no? No me acuerdo. El que daba buenos consejos, ¿no? En el grupo. Presente, sí, pero prefiero dejar que mis compañeros participen porque, bueno, ¿Pero sabes? eh, ¿me repite la pregunta, Oxy? ¿Pero tienes ya idea cómo hacer esto? ¿O ya lo has hecho? Sí, sí, Oxy, en realidad estoy simplemente ayudando a mis compañeros, yo ya aprobé la materia y, bueno, un Ah, ok, poquito, ok. y por eso prefiero dejar que ellos participen y que ellos aprendan y yo ahorita estoy como convidado de piedra, digamos, o sea, no, no quiero perjudicarlos, ¿eh? Perfecto, perfecto. No, muchas gracias. Gracias. Bien, ¿alguien de los que está en la materia tiene ya, ha podido razonar para resolver esto? Hay varias maneras de hacerlo, ¿no? Yo voy a indicar una de cómo yo haría. Hay otras maneras que también están en el libro de Fernando Izquierdo Asensi, ¿no? En el curso, obviamente, también está esto, ¿no? Ya, por ejemplo, miren, para no perder tiempo, una de las maneras que yo podría hacer, como no me han dicho que esa recta, solo me dijeron que sea perpendicular a R y S, en ningún momento dijeron que se intersecten. En la 10 se dice que se intersecten, ¿no? Porque dice que corte, pero en la 9 me da la libertad de que no necesariamente tienen que cortarse. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Mira, podemos tomar un punto de la recta S, ¿verdad? Un punto de la recta S, cualquier punto. Por ejemplo, el punto B, porque el A ya nos ha dado en el dato. Tomaremos el punto B de la recta S. Por el punto B, yo voy a trazar una paralela a la recta R. Una recta paralela a la recta R. Por ejemplo, esta que está acá. Y a esa recta yo le puedo llamar como la recta M. Tal que y R son paralelos. ¿Ya? M y R son paralelos. Ahora, puedo yo, aunque esto ya no es necesario, pero para que se muestre así, ¿ya? Puedo también tomarme yo un punto de la recta R. Por ejemplo, el punto C de R. ¿Ya? Y por el punto C me puedo trazar una recta paralela a la recta S. Ahí está. Esa recta es paralela a la recta S. Y a esa recta, en otro color voy a poner, para diferenciarlo.
Ahí está. Y a esa recta le llamaremos, por ejemplo, N. Ya, la recta N, que es paralela a la recta S. Ahí está. ¿Con qué intención hice esto? Porque ustedes verán que ahora yo puedo formar un sistema de planos paralelos. Como el claramente voy a formar un plano con la recta M y S. A este plano yo le puedo poner como el plano alfa, ¿ya? El plano alfa definido por las rectas M y S. Ya sabemos cómo se define un plano por dos rectas que se intersectan, ¿verdad? Y también puedo formar el plano que define la recta R con la recta N. Por ejemplo, el de acá. Ahí está. Y a este plano yo lo puedo nombrar como el plano beta. Claramente, alfa y beta van a quedar paralelos entre sí. ¿No ven? Tienen que quedar paralelos entre sí y van a quedar paralelos entre sí. ¿Ya? Bueno, beta no es necesario formarlo. Lo que es necesario formar es el plano alfa. O uno de los dos planos, cualquiera de los dos planos. No es, repito, no es necesario formar los dos planos. ¿Ya? El de arriba yo lo he trazado porque por gusto, para que se note realmente que hemos formado un sistema de planos paralelos. ¿Ya? Pero solamente vamos a usar uno de los dos planos. Ahora, mi solución, ¿cuál sería? Como a mí me pidieron una recta perpendicular a la recta R y a la recta S, cualquier recta perpendicular al plano beta o al plano alfa va a ser perpendicular a la recta R y perpendicular a la recta S, ¿no? Entonces puedo trazarme este plano, esta recta, perdón. Ahí está. Va a penetrar por ahí en el plano en el plano beta y va a penetrar por aquí en el plano alfa, ¿no? Y a la recta me dijeron que yo la llame, ¿dónde está? La 9, ¿no? La recta Q. La recta Q, ¿ya? Entonces, por el punto A, me trazo la recta Q perpendicular a alfa o perpendicular a beta, ¿ya? Pero ahora sí, espero que la idea se haya entendido. Lo que no es necesario, o sea, la idea es formar un plano solamente, no dos. O sea, me puedo quedar solamente con esta parte, tomar el punto B de S, trazar la recta M paralela a R, formar el plano alfa y por el punto A trazar la recta Q. En tal caso, ya no es necesario tomar el punto C, no es necesario tomar la recta N y no es necesario formar el plano beta. ¿Por qué? Porque fíjate que aunque Q sea perpendicular a alfa, ya se ha resuelto el ejercicio. O sea, no es necesario C, no es necesario N y tampoco es necesario beta. O al revés, ¿no? Puedo formar beta. En ese caso ya no necesito del punto B, no necesito de la recta M y no necesito del plano alfa. Basta con que yo forme, con esos elementos, forme plano beta, suficiente. Por el punto A me trazo la recta Q perpendicular a beta y ya está mi solución. Y todos van a llegar a la misma solución. ¿Se entiende los pasos para el 9? ¿Se ha entendido? Algo así. A ver, ¿los demás han entendido? Sí, sí. Ok, a ver, voy a repetir un poquito. Bueno, la idea es formar un plano. Bueno, en resumen, te tomas un punto de la recta S, el punto B. Por el punto B te trazas una paralela a la recta R. Esa paralela es la recta M. Formas el plano alfa
con la recta M y con la recta S. Y por el punto A te trazas la recta Q perpendicular al plano alfa. Y listo, esa es la solución. Repito, estos otros elementos que he dibujado aquí, el plano beta, la recta N, el punto C, eran solamente para demostrar de cómo estamos dando la solución, pero no es necesario hacer ambos planos, ¿ya? Solamente es necesario formar uno de los dos planos. ¿Ahora sí se entiende? Bueno, haremos el 10. Fíjense, la 9 ya la pueden hacer ustedes tranquilamente, ¿no es cierto? Se toma un punto de la recta S, el punto B, se traza en la recta M paralela a la recta R, M2 paralelo a R2, M1 paralelo a M1, ya está. Forman el plano alfa, como se forma un plano con dos rectas que se intersectan, sacando las trazas de las rectas. Sacan las trazas de las rectas, las unen, tienen el plano alfa, y por el punto A se traza la recta perpendicular alfa. Y ya hemos visto cómo cuando una recta es perpendicular a un plano, ya hemos visto. Ahora el número 10. El número 10 es algo similar, pero un poquito más exigente. Tenemos aquí la recta S, nos dan de dato la recta S y la recta R. La recta S y la recta R. Nos dice que construyamos una recta que corre perpendicularmente a las rectas R y S. Ahora sí, aquí sí, esa recta que estamos buscando, que es perpendicular tanto a S como a R, tiene que cortarlas a los dos. Entonces vamos a dar la solución. Yo ahorita justamente no es que yo me sienta de memoria, ahorita mismo estoy pensando yo qué hacer. Y se me ocurre algo similar a lo que hicimos en el 9. Podemos tomar un punto de la recta R, el punto A. Por el punto A podemos trazar una paralela a la recta S. Ahí está. A esa recta paralela la podemos llamar como M. M es paralela a la recta S. Son paralelos. Mejor lo pondré así. Paralelo y paralelo. Voy a formar el plano que define la recta R con la recta M que acabo de encontrar. Entonces, formamos este planito. Ahí está. A este plano lo podemos poner como nombre alfa, el plano alfa. Ahora estoy pensando qué hacer. A ver. Ya, gracias. Vamos a armar este otro plano. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar un punto de la recta M, de la recta S, por ejemplo, este punto, y ese punto lo llamaremos el punto B. El punto B de la recta S. Tomamos cualquier punto de la recta S y lo nombramos como B. Ahora, por ese punto nos trazamos una paralela a la recta R. A esta recta la nombraremos, por ejemplo, la recta T. La recta T. Y nuevamente formamos el plano ahora con la recta T y con la recta S. Entonces formamos ese planito. A ver.
Ahí está. A ese plano lo podemos nombrar como el plano beta. Ahí, el plano beta. Ahora, a ver, intentemos esto. Voy a trazar una perpendicular por el punto A al plano alfa. ¿Ya? Estoy trazando, buscando, voy a trazar una recta perpendicular al plano alfa que pase por el punto A. A ver, vamos a ver qué encontramos. Ahí está, esta recta es perpendicular al plano alfa. Perpendicular al plano alfa. Ahí está. A esa recta le llamaremos, por ejemplo, la recta Q. Ahora, esa recta Q se va a intersectar necesariamente con la recta T en este punto. A ese punto lo llamaremos AB, el punto, el punto C. A ver, ¿qué más podemos hacer acá? Bueno, no es necesario, ¿no? Lo que podemos hacer más bien es al revés. Voy a trazarme esta recta de acá. Por el punto B, mejor me trazaré una recta perpendicular a beta. Entonces trazo esta otra recta. Eso está mucho mejor. Sí. Y encuentro ese punto C. Sí, está bien. Listo. Eso es suficiente. Miren, a ver, voy a asegurarme de que realmente estamos cumpliendo con la condición. A ver, déjenme analizar un cachito esto para no darles información falsa, ¿no? Mm. Sí, está bien. A ver. No, a ver. Eso no siempre se va a cumplir, ¿no? A ver. Estoy viendo en todas las posibilidades. Creo que no siempre se va a cumplir esto. Ya sé. Vamos a tu otra forma.
Para estar más seguros, no quiero dar información falsa, ya sé la manera en que siempre se va a cumplir. Y es la manera, creo que la que estaba en el libro de Fernando Izquierdo. A ver. Ya. Entonces, primer paso, tomamos un punto A de la recta, de la recta R, le llamamos alfa. ¿Ya? Ahora, vamos a proyectar la recta S en el plano alfa. Para eso tomaríamos, por ejemplo, un puntito de la recta S. Vamos a tomar este punto de acá. A ese punto le llamaremos el punto B. ¿Ya? Vamos a proyectar la recta S en el plano alfa. A qué refiero con proyectar? Vamos a alumbrar a S para ver su sombra en alfa. ¿Cómo hacemos eso? Fácil. Vamos a trazarnos una recta perpendicular al plano alfa que pase por el punto B. De esta manera. Pongo segmentado porque es una recta secundaria, no va a estar todo el tiempo, ¿no? A esa recta le llamaremos la recta T. ¿Ya? La recta T pasa por el punto B de S y es perpendicular al plano alfa. Ahí es perpendicular al plano alfa. Ahora, encontramos este punto de intersección de la recta T en el plano alfa. A ese punto lo llamaremos el punto C. El punto C. Luego, lo que podemos hacer es trazar una recta paralela otra vez a la recta T, pero una recta S, una recta paralela a la recta S, pero ahora que pasa por el punto C que hemos encontrado. Entonces, marcamos. Ahí está. Esa recta la llamaremos, por ejemplo, la recta Q. La recta Q. Finalmente, voy a usar esto que teníamos aquí arriba, ese punto que estaba ahí, no tiene que estar ahí. Así. Finalmente, la recta Q con la recta R se van a intersectar necesariamente en este punto. Ahí. A ese punto yo lo puedo llamar como el punto D. ¿Ya? El punto D. El punto D. Y la solución sería trazar una recta perpendicular al plano alfa que pase por el punto D, de esta manera. A esa recta, vamos a dar un nombre, ¿qué nombre nos ha dicho que le demos? A ver. La recta T, dice, bueno, esta que sea la recta T, y la de arriba cambiamos el nombre, esta que sea la recta F, digamos. La recta F. Ahí está. ¿Ya? Y obviamente, en este caso, tiene la recta T con la recta S, necesariamente se van a cortar y tienen que cortarse, tienen que intersectarse en este punto, al que llamaríamos, por ejemplo, el punto E. ¿Ya? El punto E. Ahí está. Y ese es el procedimiento para encontrar una recta perpendicular a dos rectas, pero además que las intersecte. Voy a repetir los pasos, por si acaso. Aquí tenemos la recta S, que es dato. Aquí tenemos la recta R, que es dato. Paso 1, tomar el punto A de la recta R. Paso 2, por ese punto A de la recta R, trazamos una recta M paralela a la recta S, que es dato. Entonces, M es fácil de encontrar. Tercer paso, encontrar el plano alfa definido por la recta R y por la recta M que se intersectan, ¿no es cierto? Y ya hemos visto que por dos rectas que se intersectan sí es posible hacer un plano. Entonces, alfa está fácil de encontrar. Otro paso. Cuarto paso. Tomamos un punto B de la recta S. Cualquier punto de la recta S y lo nombramos, por ejemplo, B. Teniendo B, trazamos la recta F perpendicular al plano alfa. ¿Ya? Ya hemos visto cómo se traza una recta perpendicular a un plano. Súper sencillo. Trazamos recta. Quinto paso, encontrar este punto de intersección o de penetración de una recta en el plano alfa. Eso hemos visto en la parte que hemos visto de intersección de recta con plano. Hacer contener a la recta con plano, intersectar los planos y ya está, ¿no? Encontramos el punto C. Quinto paso, en trazar la recta Q paralela a la recta M o a la recta S, que es lo mismo
mismo, ¿no? Se trazan la recta Q paralela a M o S, que es lo mismo, y van a ver el punto de intersección de la recta Q con la recta R, es el punto D. Finalmente, por el punto D se traza una recta perpendicular al plano alfa, la recta T, la solución, y si es que han hecho todo bien, la recta T con la recta S se van a intersectar. Y se van a intersectar en el punto E. ¿Se ha entendido el procedimiento? Creo que alguien me mandó un mensaje, ¿ver? Ah, las 10. Para hacer este tipo de ejercicios hay tres métodos, ¿ya? El libro de Fernando Izquierdo presenta tres métodos. Uno es el que le acabo de explicar, es este de acá, es un método el más corto, por así decirlo, es el de acá. Hay otro, son dos métodos más, pero el que yo me acordé es este de acá. Los otros dos métodos no me acuerdo. Este de aquí sí me he acordado. Por eso les expliqué el método que está en el libro de Fernando Izquierdo. Este método no lo he desarrollado yo. Eso yo me acordé del libro de Fernando Izquierdo y lo acabo de explicar. Su compañero me acaba de mandar otro ejercicio, el mismo ejercicio, pero con otro método que también está en el libro de Fernando Izquierdo. ¿Ya? Está bien, solo que ese método yo no me acuerdo. Y hay un método más, son tres métodos, pero en este caso el otro ya peor, ¿no? Ni me acuerdo siquiera. ¿Se ha entendido esta parte? ¿Se entiende el procedimiento que hay que hacer? Sí, se entiende, Oxi. Bueno, pues ahora a hacer, ¿no? Y aquí no creo que acabemos de hacer porque está larguito y ya son las 1 de la mañana. Hay que descansar. Bien, muchachos, que le vaya bien en su examen. Espero que al menos les haya ayudado un poquito. Y ya no creo que pasemos clases, ¿no? Yo también tengo mis materias. Así que, pues, por todas las clases, a todos los que han ido a las clases, muchas gracias por ir y que les vaya bien en su examen de mañana. Y a los que vayan al final, pues también que les vaya bien. Voy a ver si se